¿Estamos? Esto, Ojo. yo no. Espera un cachito. No se me cae, tengo. Ahí Ahí está. está. ¿Se escucha ahí? Como Ricky Martin. Sí, tal cual. No, qué incómodo. Ahí. Bueno, ahí. Esto tiene que sostenerse. Ahí está. Sí. Bueno, muy bien. Ahora continuamos entonces con Laura Di Marco, que va a estar charlando un poco de su libro Cristina Fernández, La verdadera historia. Laura también escribió un libro sobre la cámpora y otro sobre las jefas, las ejecutivas más importantes de Argentina. Escribe en Diario La Nación, Noticias Urbanas, y también forma parte de FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino. Esto me lo voy a tener que sostener, me parece. Ahí está, Ahí. ahora te van a ayudar. Ah, bueno. Está bueno, mejor. Bueno. Bueno, de alguna manera Laura, con una investigación que duró más de 2 años, que en realidad tuvo un punto de partida en 2008 con casi un hecho casual, bueno, llevó adelante esta investigación con un equipo de 5 periodistas, donde realizaron más de 60 entrevistas con distintas personas vinculadas a, bueno, la historia, el pasado, el presente de la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de esto, bueno, fue recabando datos en lo que es una biografía un tanto difícil, teniendo en cuenta la importancia de este personaje y, bueno, la vigencia que tiene hoy por hoy en la vida política argentina. Por otra parte, hay que destacar, creo sin dudas, el enfoque que tuvo el libro, buscando siempre un límite con respecto a la intimidad, tratando de que los elementos que formaron a Cristina Fernández como una persona en su infancia no caigan tanto quizá en cuestiones no tan éticas y sí yendo directamente a los elementos que inciden hoy en la personalidad de la presidenta y, bueno, que indudablemente tienen protagonismo directo en sus acciones y en su forma de llevar adelante su conducción del país. Bueno, creo que el disparador que tuvo el libro, que fue justamente este hecho de 2008, donde una persona muy allegada al matrimonio presidencial dejó entrever que Cristina no era hija de quien se decía y su padre realmente no era el colectivero Fernández. Y bueno, un poco contanos cómo fue esa primera etapa y ese clic que tuvo la historia para que después de 2 años de investigaciones termine en este libro. Bueno, primero gracias por la lectura, no es tan común cuando uno viaja a lugares que haya una lectura así tan profunda del libro. Y bueno, como vos bien decías, la biografía nace después de La Cámpora, que bueno, fue un libro muy exitoso, entonces bueno, empezamos a pensar en nuevos proyectos. Y tuvo en mí, bueno, un clic que es o sea, a mí me llega esta información que yo después voy chequeando a lo largo de la investigación, que fue muy extensa y con un grupo de periodistas grande, cosa que no es tan común, ¿no? Cuando uno hace un libro, en general en la Argentina siempre falta plata para todos los proyectos y tiempo y todo, y haber tenido tanto tiempo y haber tenido, bueno, un esfuerzo de producción importante, fue importante también para el resultado. Sí, efectivamente, o sea, yo lo que sentí cuando me llega esta información, que está, digamos, puesta como un estado de sospecha en el libro, ¿no? Porque hay que hacerle un ADN a la presidenta y a su supuesta media hermana, que es quien habla en el libro. Se me ocurrió, bueno, enseguida la anudé con la historia de Eva Perón y también de algún modo con la historia de Perón. Perón también es hijo natural en el sentido de que sus padres no estaban casados cuando él nace. Bueno, esto sucede después, y en el caso de Evita, que su papá no la reconoce al nacer, es hija natural, y su papá después abandona a la madre y muere, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué nos serviría contar esto? Yo lo que voy planteando en el libro a través de hechos, de datos y de entrevistas, el libro está lleno de entrevistas con gente que habla con nombre y apellido, que también me parece interesante en cuanto, bueno, a la credibilidad, ¿no? Yo digo, no es que muchas veces cuando nos amparamos mucho en un ministro dijo, un secretario nos contó, bueno, el libro pierde un poco de consistencia y de valor documental, ¿no? Sí. El libro tiene más de 60 entrevistas con gente que la conoció a la presidenta en diversos momentos de su vida. Desde el exnovio. Y del exnovio, claro. Hay muchas entrevistas con gente de Cristina, de lo que menos conocemos de Cristina Fernández, que es la época pre-poder, pre-Kirchner, y también los momentos más, digamos, oscuros por el secretismo de sus 2 presidencias, por ejemplo, su estado de salud, por ejemplo, por qué sostiene a Vudú, por qué sostuvo la estructura corrupta, digamos, en la cual Néstor Kirchner anudó política y negocios, con la cual Cristina no estaba, digamos, no fue el cerebro de esa organización, pero la avaló y no desarmó lo que tenía que armar.
¿qué pasó con el Papa Francisco, ¿no? Cómo fue ese giro copernicano que hizo desde decir hay un Papa latinoamericano, no poder ni siquiera pronunciar el nombre del Papa porque había sido su gran enemigo político, o mejor dicho, el de su marido, como Bergoglio, exacto, y no como Francisco. ¿Y qué pasó, digamos, por qué ese giro? Que no tienen solo que ver con una cuestión de que ahora Bergoglio es Papa, sino con muchas otras cosas. Entonces, bueno, el libro parte de un hecho personal que tiene traducción política. Mi mirada es que Cristina Kirchner rescata a Cristina Fernández de un lugar muy digamos, de una orfandad familiar y una desolación, ¿no? de un lugar donde Cristina no tenía muchos apoyos en La Plata, y se convierte en una especie de padre sustituto, además de marido, donde le da, identidad, luego poder, luego la lleva a ser presidenta. Recorre, digamos, una relación muy, te diría, intensa, con costados bastante enfermos, de amor enfermo, porque tuvieron una relación bastante enfermiza en un punto, y en esto digamos, esto que te cuento por ahí se ve con mayor claridad en el capítulo del fantasma de las manos de Perón, que es cuando Néstor Kirchner muere. Y el temor a y Cristina le agarra de repente. Cristina siempre tuvo una relación muy ambigua con la figura de Perón, ¿no? Como con la de un padre también, donde lo idealizó, lo odió, lo puteó, y luego ahora lo rescató, ahora lo está rescatando más, la figura de Perón. Pero bueno, tuvo mucha ambivalencia. Perón también fue un padre conflictivo para Cristina. Cuando Néstor muere, a Cristina le agarra una especie de miedo enfermizo sobre la profanación de su cuerpo. Tiene mucho miedo que roben el cuerpo de Kirchner del cementerio de La Plata, que es muy precario. Digo precario porque es un cementerio de pueblo y no estaba preparado, ni lo está ahora bueno, ahora sí, porque Néstor está en un mausoleo enorme. Digamos, tiene mucho que ver el mausoleo ese y la seguridad que tiene con este miedo de Cristina. Bueno, le agarra mucho miedo, casi fóbico, te diría, de que profanen su cuerpo y de que le corten las manos, igual que a Perón. Y hay una historia ahí de gente que la va contando, gente, digamos, de la política de Río Gallegos y gente común, que la cuenta con nombre y apellido, que es casi, te diría, un thriller policial, ¿no? De lo que pasa con ese cajón la noche que Kirchner de ese cajón muere. El hecho de, hay toda una historia ahí en donde, como justamente Río Gallegos no es un cementerio preparado para un cofre presidencial, este cofre tenía 5 centímetros más que la puerta de entrada a la primera bóveda donde estuvo Néstor Kirchner, que es la de Arturo Kirchner, es su tío. Entonces, bueno, ahí pasan una historia muy, muy desopilante, que es que, bueno, todo el país estaba, los ojos y los medios de todo el país estaban puestos en esa bóveda donde iba a estar provisoriamente Néstor Kirchner, y el cajón no entraba. Entonces, todo lo que pasa para que ese cajón pueda entrar sin que Cristina se entere, porque estaba acá velando los restos de su compañero de toda la vida. Bueno, eso te muestra qué tipo de vínculo tenían Néstor y Cristina, entre otras cosas, que formaron una pareja política, como todos sabemos, una pareja política que incidió en el destino de todos nosotros durante 10 años, y que mucho de eso se ancla, yo digo en el libro, en la época prepoder de Cristina, pre-Kirchner, en donde luego va a tener una traducción política, y anudamientos con la vida de Eva Perón, ¿no? Que también construye una pareja fanática, una pareja apasionada con Perón, en donde, bueno, se posicionan más como hijas que como parejas, ¿no? Donde el otro tiene una impronta muy, muy fuerte. También, bueno, se nota esto, te diría, en la parte donde Cristina está por renunciar, que es en la crisis del campo, y en donde en realidad, empujada por los caprichos de Néstor Kirchner, porque no fue su idea, quiere dejarlo todo. Y lo hubiera dejado si no hubiera sido por Alberto Fernández, que se cuela ahí. El fallecimiento del amigo de Néstor. Exactamente. Si ahí ocurre un hecho fortuito, cuando sucede la votación negativa del no positivo de Julio Cobos, hay un hecho fortuito donde Kirchner tiene que irse al sur, y ahí tienen posibilidad de otras personas, entre ellas Alberto Fernández, de poder convencerla para que se quedara. Ahí también está la impronta de Néstor, digo de un modo muy coloquial. Néstor le comía la cabeza a Cristina, casi literalmente. Era una figura, una presencia muy, muy fuerte en su vida, casi que la estructuraba. Y bueno, el hecho de que él no estuviera presente en ese momento hace que ella se quede.
Y de alguna manera este rol de Néstor que se ve en algunos episodios, bueno, justamente después de la crisis del campo, cuando él le dice, bueno, si no querés te mando de vuelta para el sur. Te vas al sur, ¿no? Como, claro. como se le dice por ahí a las hijas adolescentes. Tal cual. Y bueno, y ese vínculo justamente de paternidad de Néstor, esa idas y venidas con Perón, ¿cómo fue incidiendo eso en la soledad que generó el fallecimiento justamente y la pérdida de su compañero de toda la vida? Bueno, hubo otras personas que ocuparon temporariamente ese lugar. Yo, por ejemplo, abordo en el libro algo que se anuda con lo que está pasando ahora, que es la influencia de Horacio Berbisky. Yo el otro día me hacían una nota y me preguntaba por qué se habla tan poco de Horacio Berbisky, periodista que yo admiraba muchísimo en los años 90, y que luego se fue convirtiendo en un engranaje del kirchnerismo, en un operador político, ya abandonando su lugar de periodista. Yo digo, en la medida en que se fue acercando más al kirchnerismo, fue perdiendo más su independencia. Para los periodistas es una pérdida, ¿no? Por lo menos para mí, de algún modo, siento que traiciona los valores del periodismo profesional, que es mantener distancia del poder. Ese es el más importante. Y bueno, Berbisky empieza a ejercer mucha influencia. Yo lo que digo con Cristina es que nunca dejó de ser, siempre tuvo mucha desesperación por ascender socialmente, por pertenecer. Por eso este primer novio rugbyer y perteneciente a la aristocracia platense. Y para Néstor y Cristina, cuando Néstor era gobernador de la provincia, Berbisky era muy admirado, ¿no? Ellos empiezan a posicionarse, si te acordás, a fines de los 90, aliados a Duhalde como la pata progresista del peronismo. Y Berbisky simbolizaba todo eso que ellos nunca habían tenido. Por ejemplo, la militancia en derechos humanos, que de algún modo toda la impronta de los derechos humanos en la década acá es obra de Berbisky. Es Berbisky quien de algún modo les vende esto y ellos lo toman. El libro, digo, a un pequeño paréntesis, tiene entrevistas con las dos principales referentes de los derechos humanos en Santa Cruz. Yo viajé a Santa Cruz, viajé a La Plata muchas veces. Bueno, además del equipo de investigación, yo entrevisté a muchas personas personalmente. Y la verdad es que, es como entrevistarte con Estela Carlotto y Eve de Bonafini. Son Ana Redona y Milagros Pierini. Eso significa en Río Gallegos ellas dos. Y la verdad es que te quedás helada cuando te enterás, por ejemplo, que jamás vieron a Néstor y Cristina Kirchner, que todos los, por ejemplo, cuando iba Fito Páez para el 24 de marzo, que jamás se recordaba, no había un día de la memoria en Río Gallegos, en Santa Cruz, ellas tenían que solventar los pasajes u otros sectores del peronismo comprometidos con el tema de los derechos humanos, porque durante 15 años ese tema fue absolutamente ignorado en la provincia, ¿no? Bueno, de algún modo cuando ellos empiezan a jugar en la política grande lo rescatan, se meten en ese tema al cual llegaron muy tarde y Berbisky empieza entonces, volviendo a tu pregunta, a tener mucha incidencia. Ya la tenía de antes, pero cuando ella queda viuda empieza a tener mucha incidencia hasta el tema Milani, ¿no? Hasta el ascenso del jefe del ejército, donde Berbisky lo viene apoyando durante todo su ascenso dentro de la era K. Pero que bueno, cuando empiezan a aparecer estas violaciones a los derechos humanos que se le descubren a Milani, él, bueno, por una cuestión interna de su propia organización, dentro del CELS, decide bajarle el pulgar y, bueno, empieza a cuestionar al gobierno, a Cristina básicamente, y eso marca un punto de inflexión, lo cual no implica, bueno, que después no se haya vuelto a acercar. Digo, eso fue un punto de inflexión en la relación. Y reaparece ahora Berbisky desde Página 12, en realidad nunca dejó de aparecer, pero bueno, ahora lo hemos visto, ha habido un hecho político importante que es la aparición de Máximo. Me reía el otro día porque alguien de la Cámpora me decía, es como si, alguien no de la Cámpora, sino de Unidos y Organizados, es como si el subcomandante Marcos se hubiera quitado el pasamontañas y hubiera llamado a los medios para que le vieran la cara, ¿no? La aparición de Máximo, al que nadie le conocía la voz, aparece. Y vos fíjate que el vicegobernador Mariotto lo lanza como candidato a gobernador, a Máximo Kirchner, en la provincia de Buenos Aires. Lo dejó mudo a Scioli, que no habló durante varios días. Y el germen de esto es una mención de Horacio Berbisky en Página 12, en donde dice que Máximo nació en La Plata, lo cual es cierto, ¿no? Máximo, Cristina viaja, porque tenía mucho miedo del parto, entonces viaja a la casa de su mamá, de Ofelia Willem, y tiene a Máximo en La Plata. Así que bueno, pero digamos, esto se origina, se monta una operación político-periodística en la cual también participa Berbisky, que tiene todo un capítulo en Cristina Fernández, la verdadera historia, ¿no? Ahí vas viendo cómo
desde sus columnas, bueno, él recibe información de los servicios de inteligencia, cómo juega en la interna de los ministros, cómo jugó en el caso Bergoglio, ¿no? Que cuando Kirchner vive, y esto, bueno, lo confirman un montón de fuentes en el libro, le entrega un dossier sucio para que en la reunión del Vaticano, la primera vez, ¿te acordás? No ahora que lo eligen, sino la vez anterior, bueno, influya en la votación negativa de los cardenales al Papa y bueno, no sé qué grado de influencia habrá tenido eso, pero finalmente Bergoglio no es elegido y es elegido esta segunda vez, ¿no? Entonces, bueno, la influencia es muy grande. Y luego lo que vemos es un giro de Cristina, en donde descubre un papa con una filosofía peronista, con y es la nueva figura paternal. La nueva figura paternal. Cristina descubre una nueva figura paternal con un hombre que, bueno, no sé si podría ser su padre en edad, pero que por ahí simbólicamente lo representa. Y tenemos a Rafael Correa ahí, porque Cristina está muy conmocionada porque todavía tenía la novela de Kirchner, la impronta de Kirchner de que Bergoglio era un papa, un cura, un sacerdote opositor, que era el articulador de la oposición en las sombras, de que los iba a gobernar desde Roma. Néstor tiene cuando finalmente en la anterior oportunidad de selección papal y parecía que Bergoglio iba a ser papa, le dice a Cristina, nos va a gobernar desde Roma. Si es electo, nos va a gobernar desde Roma, tenemos que impedirlo. Y es ahí donde motoriza toda una operación política y periodística, porque Berbisky también tiene que ver, digamos, con esa operación inicial, que le fracasa, digamos, que le fracasa ahora en esta segunda oportunidad, y bueno, y es Rafael Correa, el presidente de Ecuador, el que la llama a Cristina Fernández para felicitarla por bueno, porque tiene un papa, hay un papa argentino y hay un papa peronista también, ¿no? Pero no es esto lo que le dice Correa, sino que hay un papa de su propio país y Cristina le dice, no, Bergoglio es un facho, Bergoglio está en contra nuestro. Bueno, pero ¿por qué? Decime por qué está en contra de ustedes. Bueno, porque, no, pero decime cosas concretas, porque ¿cómo vas a estar en contra del papa de tu propio país, ¿no? Si no es, al menos si no es por convicción, que sea por conveniencia, le dice Rafael Correa. Entonces dice, bueno, pero a ver, contame cosas concretas. Bueno, no pudo contarle ninguna cosa concreta, ¿no? Lo que tenía en mente era la letra de Berbisky, de la cual se había apropiado Néstor Kirchner, y finalmente cuando viaja a Roma y se encuentra con el Papa, lo que Cristina piensa inicialmente es que lo puede conducir el Papa. Y lo que le sucede es que sale desarmada, sale llorando de esa primera audiencia, que estuvieron solos 1 hora, después hubo 3 más, con el resultado que vimos ahora, ¿no? Descubre primero, en ella hay... Vos acordate que, no hay que olvidar que ella surge de un movimiento cuyo líder es un militar, ¿no? Entonces, en Cristina hay esto de la reverencia al que llegó. Hay un reconocimiento de eso. Y además el Papa sale del esquema de poder, digamos, chiquito, en donde, bueno, había una puja por el poder cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, sale de eso y es un jefe espiritual a escala planetaria, con lo cual también Cristina se rinde frente a eso, y también es una figura paterna, ¿no? Es el Papa quien ahora dice, cuídenla Cristina, de algún modo reemplazando en su vida personal, por supuesto, esto que decía Néstor Kirchner, que es que no le traigan problemas a Cristina, ¿no? Así que bueno, de Berbisky pasó al Papa, en una historia que yo te diría, si vos la anudás con su origen, que es una chica que nace muy pobre, mucho más pobre de lo que ella quiso contar, en una casa de inquilinato de la 4 y 32, llega a ser más rica que el presidente Obama y termina como, bueno, amiga del Papa, como ella misma dijo en la ONU el otro día. Es una historia realmente de película, ¿no? El libro está escrito también como una novela del poder, por eso me parece que no es un libro convencional, político convencional, incluso por la forma en la que está escrita, y que bueno, que es el guión de una película siendo rigurosamente periodístico y real, ¿no? Bien, a modo de cierre, ya porque se nos termina el tiempo. ¿Hablé mucho? No, nunca es mucho. A modo de cierre, ¿cómo ves las perspectivas de Cristina post-2015? ¿Te imaginas en tu casa viendo películas con Sandra Russo, como dice el libro? No le imagino. En la Argentina todo es posible, pero digamos que si
si el pasado o el presente te da pistas sobre el futuro, de ninguna manera podría decir eso, ¿no? Cuando vos lees el libro te das cuenta que Cristina y Néstor fueron como... Yo digo que Cristina es una figura adictiva, para quererla o para odiarla, siempre está en el centro de la escena, nunca es indiferente, ni aun cuando estuvo corrida 5 semanas con su operación del hematoma subdural, nunca es indiferente, siempre ocupa el centro de la escena. No, bueno, la idea, la salida de Máximo Kirchner anuncia un poco qué puede suceder, que es, bueno, armar una fuerza propia, dejar colonizado el Estado. Vos sabés que ahora en agosto hubo un pase digamos, de contratos temporarios a planta permanente de 7.500 agentes públicos. Esto se suma, digamos, si vos, los sindicalistas, las cifras de los sindicalistas que trabajan con empleados estatales, Hugo Quintana, por ejemplo, es uno de ellos, tienen, los números de ellos son más o menos unos 90.000 personas que tiene el Estado, que ha ingresado durante el gobierno, solo el gobierno de Cristina, o sea que es una especie de casa tomada. Hay 315 jueces y conjueces, hay universidades kirchneristas, esto por ahí a la gente se le pasa un poco por alto, pero hay 12 universidades que se crearon durante el gobierno de Cristina y esas universidades tienen autoridades e impronta kirchnerista. Tiene una muy buen relato. Yo no comparto dos cosas, mira, que se dicen. Primero que la cámpora son todos chorros y están por la caja. Y no lo comparto porque es una investigación muy profunda, hablando, digamos, no es que me senté en la computadora, observo y escribo. Yo voy al territorio y hago entrevistas con mucha profundidad, y creo que sí, algunos por supuesto que están por la caja, pero otros están convencidos, digo, con una ideología que tiene costados problemáticos, te diría, porque es muy autoritaria en algunos planos y en otros es transformadora. O sea, yo tengo una mirada muy matizada del kirchnerismo y bueno, y la idea es liderar una fuerza propia y condicionar a Scioli. A ver, hay como dos miradas, ¿no? Una es que lo pueden dejar ganar a Macri, dejar ganar entre comillas. Macri está subiendo mucho en las encuestas en todo el país, esto es algo que te dice el propio kirchnerismo, y la otra es un arreglo silencioso con Scioli para arreglar también las causas judiciales que tiene el kirchnerismo, que son complicadas, más, bueno, los jueces que deja, que digamos que son bastantes, no son pocos, y bueno, y una fuerza propia, ¿no? Cristina, tal vez en la UNASUR, esto puede ser una vía, o, digamos, del lugar en el que esté, bueno, no nos olvidemos de las listas, ¿no? A ver, la idea del kirchnerismo es sanear la economía. Si no sanean la economía, que les está yendo muy mal, va a ser muy difícil que condicionen a nadie, ¿no? Esto, claro, digamos, condición número uno. Entonces, la salida de Máximo Kirchner, la idea de la salida de Máximo es ganar tiempo. De hecho, hace 10 días que todo el mundo, mucha gente habla, por lo menos yo estuve en muchísimos programas periodísticos hablando de la salida al escenario, digamos, a la escena pública de Máximo Kirchner, ganar tiempo, resolver el tema de los fondos buitre, conseguir financiación externa, reactivar la economía, y si todos esos pasos que ellos imaginan se resuelven, digamos, bueno, ahí sí poder condicionar la opción de Máximo también, y de Máxima, es generar un candidato propio, que por ahora no se ve, como probablemente eso no suceda, es condicionar a Scioli, que es el que, digamos, podría llegar a ser algún heredero, y ponerle un vicegobernador, un vicepresidente, jugar con vicegobernadores propios en las listas nacionales y con nombres, con kirchneristas puros, como ellos lo llaman, en las listas de diputados y de senadores en el Congreso. Bueno, resistir, ellos hablan de resistir, ¿no? De hacer una resistencia a cualquier gobierno que bueno, que lo suceda, que probablemente no los represente, y volver con yo creo que a veces te dicen, bueno, pero Alfonsín también tuvo su coordinadora, con Menem no quedó nada. Yo creo que, ¿sabes cuál es el error? Pensar el futuro como fue el pasado. Creo que el kirchnerismo es un actor diferente. De hecho, ha dado muestras. O sea, vos has escuchado durante estos 11 años, no se acaba, no se termina. Mira, cuando yo hice la cámpora, le pido una sugerencia a un colega muy, muy conocido, ¿no? Y me dice, Laurita, vas a perder tiempo, ese libro no va a funcionar, la cámpora se va a disolver. ¿De 2011? Yo lo estaba haciendo en el 2011. 2011, abril, en las elecciones, todo termina. Y aquí estamos, ¿no? Digamos, yo creo que los pronósticos siempre fallaron. En el caso del kirchnerismo tiene una enorme capacidad de supervivencia, y mucha gente confunde sus propios deseos con datos de la realidad. Y yo creo que los periodistas nunca debemos
abandonar la realidad, más allá de nuestros deseos o de nuestras ideas políticas. Creo que por eso el libro está escrito, no está escrito desde una posición política, está escrito desde el periodismo profesional, ¿no? Datos, hechos, realidad, estar pegaditos a la realidad más que los deseos. Los políticos hacen lógica política, no están en la oposición, no están en el oficialismo. Yo creo que los periodistas nunca debemos embanderarnos en una posición, porque eso hace que nosotros salgamos o abandonemos el lugar más importante que tenemos en la sociedad, que es el del servicio, ¿no? El de darle a la gente herramientas verdaderas, no falsas, para ayudarlos a pensar. Entonces digo, si el kirchnerismo es todo eso, ¿por qué gana elecciones? Digamos, en todo caso, cuestionemos la gestión, cuestionemos los datos, cuestionemos por qué hay un 25% de pobres, siendo que la bandera del kirchnerismo es achicar la brecha de la desigualdad. Eso me parece una discusión mucho más interesante. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Laura, a ustedes. Y bueno, felicitaciones por el libro. No, por favor, gracias, muchas gracias.